Hola, bienvenidos y bienvenidas a este video en donde vamos a discutir la técnica de estandarización. El escalamiento estándar transforma la variable de manera tal que los valores queden centrados alrededor de 0 y su varianza sea igual al valor 1. En esta transformación, a los datos de la variable se le va a subtraer el valor medio de la variable y luego se va a dividir el resultado por la desviación estándar. Esto retorna un valor que vamos a llamar valor z y vamos a discutir más adelante qué significado tiene este valor. Pero por ahora, déjame que ilustre esta transformación con un ejemplo. Si tenemos la variable precio, que toma estos valores que ves acá, y calculamos la media, vamos a ver que tiene un valor de 79, y la desviación estándar de estos valores que ves acá es 51. Entonces, para transformar esta variable utilizando la transformación estándar, lo que tenemos que hacer es a cada observación subtraerle la media, es decir 79, y dividir el resultado por la desviación estándar, es decir 51. Entonces, si tomamos el valor 100, que ves acá, al sustraerle 79 y luego dividir por 51, obtenemos el valor 0,41, que está aquí en la posición primera, pero si utilizamos el valor 50, al sustraerle la media vamos a obtener un valor negativo, que es este menos 0,57 que ves acá. El efecto de la transformación estándar, como dijimos, es centrar los datos alrededor de 0 y la varianza alrededor de 1. Es decir, que una variable como la que tenemos en el ejemplo anterior, en donde la media estaba alrededor de 79 y la varianza era de 2589 y la desviación estándar de 51, al ser transformada, la curva de la variable va a ser aproximadamente similar al original, pero los valores ahora van a tener una media de 0 y la varianza, y por lo tanto el desvío estándar, van a quedar alrededor de 1. ¿Qué significa el valor z de esta transformación que discutimos al principio? Z, o sigma, lo que da es una indicación de qué tan lejos o tan cerca está localizada la observación con respecto a la media. Es decir, que un valor que se encuentra, por ejemplo, aquí, está localizado a 0,67 veces la varianza, o el desvío estándar, que es el mismo, con respecto a la media de la variable, y una observación que se encuentra aquí está localizado 2 veces el desvío estándar hacia la izquierda de la media. En particular, para el ejemplo que mostramos hace un rato, en donde el valor 100 queda transformado a 0,51, lo que quiere decir es que el valor 100 está localizado a 0,51 veces la desviación estándar a la derecha de la variable. Y este es un valor muy utilizado en estadística y es particularmente útil claramente si la variable tiene una distribución normal. Entonces, en resumen, el escalamiento estándar lo que hace es centralizar la media o los valores de la variable alrededor de 0, escalar la varianza de la variable a 1 y, como efecto, retiene la forma original de la distribución. Los valores mínimos y máximos van a variar claramente. Y si la variable tenía valores extremos o outliers, la variable transformada va a seguir teniendo estos valores extremos o outliers. En el notebook vamos a aplicar escalamiento estándar al set de datos de casas de Boston, que viene incluido en el paquete scikit-learn, y vamos a trabajar con un par de variables y luego observar el efecto en la distribución y la escala de estas variables antes y después de la transformación. Y para anticipar algo ya en este video, lo que vemos es que estas tres variables que ves acá, por ejemplo, que tienen escalas de valores bastante diferentes, después del escalamiento estándar van a estar todas centradas alrededor de 0, es decir, la media de las tres variables va a ser 0, ya ves cómo las tres distribuciones se superponen, y la varianza de cada una de las variables va a ser 1, pero la distribución, la forma de la función de la variable es más o menos la misma que la variable original. Un ejemplo más claro lo tienen estas tres variables que mostramos acá: edad, dis y cantidad de óxido nitroso en el aire, en donde la escala de los valores es bien distinta,
pero luego de la transformación ya vemos cómo la escala de los valores es similar, todas las variables están superpuestas alrededor de 0, y entonces visualmente ya vemos cómo es más fácil comparar el efecto de estas variables en nuestro modelo de predicción. En el próximo video voy a discutir el Jupyter Notebook, en donde vamos a aplicar la transformación estándar con scikit-learn. Como siempre, puedes leer el notebook por tu cuenta o sumate al video en donde lo navegamos juntos. Nos vemos en el próximo video.